Vamos a configurar listas de control de acceso sobre discos o particiones en el sistema operativo de Linux. Para ello necesitamos tener un disco nuevo creado en nuestro sistema sobre el que vamos a hacer estas configuraciones. En nuestro caso se llama disco ACL, que ya lo tenemos aquí creado, y necesitamos instalar el paquete ACL en el sistema para poder realizar estas configuraciones. Bien, en mi caso ya lo teníamos instalado. El siguiente paso sería editar el fichero fstab, se encuentra aquí. Es un fichero que contiene los discos y particiones que han de montarse y arrancarse automáticamente cuando inicia el sistema. ¿De acuerdo? En nuestro caso, lo que vamos a hacer es indicarle que nuestro disco SDB1, que es este que comentábamos, que se llama disco ACL, se va a montar en el directorio media HDD ACL, que el algoritmo que va a usar el sistema para interpretar el sistema de archivo lo vamos a dejar en auto, que los permisos sobre este sistema de ficheros, sobre este disco, van a ser por defecto lectura y escritura, que cualquier usuario puede montar el sistema de ficheros, que el dispositivo será montado durante el inicio de sesión, por eso ponemos auto aquí, que se permiten ejecutar ficheros binarios en la partición y que se van a utilizar listas de control de acceso sobre este disco o esta partición. Los dos últimos ceros que ponemos no los comentamos, que son opciones avanzadas, y lo dejamos en 00, opción que sería la opción por defecto. Bien, cuando tenemos esto así, guardamos el fichero y lo que vamos a hacer ahora es crear la carpeta en media donde se va a montar nuestro fichero, nuestro disco. Sudo mkdir y nuestra carpeta se va a llamar hdd-actl. Bien, aquí la tenemos creada. Bien, esta carpeta necesitamos que tenga pues todos los permisos para todos los usuarios, ¿vale? Porque ahora seguidamente lo que vamos a hacer es crear algunos ficheros y comprobar cómo funciona el tema de las listas de control de acceso. Para ello, pues le damos todos los permisos a esta carpeta. Como podéis ver, ya los tenemos asignados. Bien, ahora lo que vamos a hacer es montar el sistema de ficheros. Hacemos un monta para que lo monte todo. Bien, y ahora ya tenemos en esta carpeta que hemos creado, que nos enlaza con nuestro disco, el enlace pues al disco. Bien, ahora vamos a crear un fichero de prueba que se va a llamar prueba.txt. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. Esto es una prueba. Aquí tenemos ya el fichero creado en nuestro disco. Vale. Vamos a darle permisos de lectura y de escritura únicamente al propietario de este fichero, ¿vale? En este caso el propietario es alumne. Vamos a hacer un sudo chmod 600 en el fichero prueba.txt. Y como podéis comprobar, pues este fichero solo tiene permisos de lectura y escritura para el usuario del fichero, para el propietario del fichero. Bien, vamos a empezar ahora a utilizar ya comandos relacionados con las listas de control. Por ejemplo, el comando get facl sobre este fichero.
Como podéis comprobar, este comando lo que nos muestra es el fichero, el propietario y el grupo y los permisos asignados que hay sobre este fichero. ¿De acuerdo? Ahora, para hacer una prueba, vamos a crear otro nuevo usuario. Vamos a crear un usuario que se llame, por ejemplo, secretario. Vamos a poner contraseña. Y ya tenemos el usuario secretario creado. Y ahora vamos a probar de acceder con el usuario secretario a este fichero prueba.txt que hemos creado. Para ello cambiamos a la sesión de secretario y aquí, que es donde encontramos el fichero prueba.txt, vamos a intentar de visualizarlo. Evidentemente se nos deniega el permiso porque el usuario secretario no tiene permisos, ningún tipo de permiso, ni lectura, ni escritura, ni ejecución sobre este fichero. ¿De acuerdo? Bien, ahora entonces lo que vamos a hacer es asignarle a la lista de control de este fichero permisos al usuario secretario. Para ello volvemos al usuario propietario del fichero, que era alumne, y aquí vamos a usar la orden set facl, indicándole la opción "-m", diciéndole que el usuario secretario va a tener permisos de lectura y escritura sobre el fichero prueba.txt. Ahora podemos comprobar de nuevo cómo con la comanda getFacl sobre este fichero podemos comprobar cómo el fichero sobre el fichero el usuario secretario también tiene permisos de lectura y escritura. Para acabar de realizar esta comprobación, lo que hacemos es vamos a la sesión de secretario y comprobamos cómo secretario puede abrir el fichero prueba.txt. Bien, pues estos serían los pasos a seguir para asignar una serie de permisos a una lista de control de un fichero concreto, bueno, y configurar una partición o un disco con listas de control de acceso. Por último, podemos ver cómo, si hacemos también un ls-l, podemos fijarnos cómo nos aparece el símbolo este de más, que nos indica que hay hay más permisos asignados por lista de control de acceso a este fichero prueba.txt, que son los que hemos asignado anteriormente. Bien, espero que os haya servido de ayuda. Nos vemos en la próxima. Gracias.